¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas tardes. Estamos ya a 20 de marzo, que se dice pronto, pasa San José. Estamos a punto de bordear uno de los últimos fines de semana del mes de marzo, a punto de rozar ya la Semana Santa. De hecho, son muchos los pueblos que ya están preparándose para ello. Y hoy, además, es un día en el que pasan muchas cosas. Por ejemplo, sabemos que se ha estrenado la última película de Almodóvar. De hecho, vamos a hablar enseguida. Pero, por ejemplo, también mañana en la Catedral de Toledo va a pasar algo que hacía siglos que no pasaba. Y es que va a volver a sonar un instrumento musical que se creó exclusivamente para que sonara, preparado para la acústica de la Catedral de Toledo. Luego se lo contaremos. Son muchos los asuntos que tenemos en este fin de semana, así que vamos a empezar con todo ello. Por cierto, también es viernes, toca la disquería, eso que les vamos a contar que ustedes no sepan. Así que Jorge Rodríguez en el control de sonido, tenemos a Encarna Gómez en la producción, mucho que contar, así que vamos a ponernos en marcha, abrimos nuestra tertulia. Pero iba a ser una tertulia peculiar. A ver, lo primero que voy a hacer va a ser saludar, porque aquí hay amigos que entran. Vicente Serrano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué gusto escucharte. Qué ganas tenía yo de tertulia. Qué ganas tenías tú de estar aquí, Rey, aquí conmigo. Eso digo yo. Oye, escucha, voy a hacer una cosa y es que voy a quitar la sintonía que tenemos de la tertulia porque contigo voy a hablar acerca de algo que me parece importantísimo, que es el estreno de hoy de Pedro Almodóvar, pero vamos a hacerlo, si te parece, escuchando lo que es una de las canciones más bonitas que suenan en la película. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas. Primera pregunta, Vicente. ¿La película es como esta canción? ¿Es tan íntima como esta canción? Pues yo creo que sí. Además, fíjate, se permite el lujo de poner dos canciones de Chabela Vargas completas. Una cantada por Amaya y otra por la propia Chabela Vargas. Todos los personajes llorando, por supuesto, porque ya sabes que las canciones de Chabela tocan un poquito la patata y o acabas llorando o acabas loco. Con lo cual se ha permitido el lujo de poner dos canciones completas en la película. Tenemos a Vicente Serrano porque él ha sido la persona que esta semana ha hablado con Pedro Almodóvar, que además lo conoce bien, porque de hecho tú, Vicente, a Pedro lo entrevistas cada vez que estrena peli, y además es de hace muchos años, vuestra relación es de hace muchos años, y tú te puedes permitir decir determinadas cosas e incluso decirle determinadas cosas. Ahora escucharemos una cosa que le dices durante la entrevista, y yo creo que es bueno además que suene tu voz. Pero tú que lo conoces, ¿qué me puedes contar de esta película? ¿Qué podemos decir de lo que para muchos, lo que nos dicen muchos, es que es una película en la que se desnuda mucho Pedro Almodóvar, como ha pasado en algunas otras? Sí. Mira, yo la banda sonora, aparte de la canción que estamos escuchando, pondría la canción que él cantaba a principios, la de Gran Ganga, soy de Terán, ¿te acuerdas? Perfectamente. Porque decía, Pedro, ¿y esta película? Dice, yo ya estoy en la edad de hacer lo que me dé la gana, te guste o no. Y entonces, claro, ante eso, madre mía, le da absolutamente lo mismo lo que piensen de él. Que se desnuda completamente. La segunda parte de la película hace un retrato entre la conversación de Aitana Sánchez Gijón y Leonardo Sbaraglia, donde le dice de todo. Si el alter ego es Leonardo Sbaraglia, es Pedro Almodóvar, le dice de todo menos bonito. Con lo cual, su mayor crítico, su más feroz crítico, ya tiene la crítica hecha. Le llama chulo, prepotente, entre otras lindezas, y que alguien te esté diciendo eso a la cara, y tú detrás de la cámara diciendo, me lo están diciendo a mí, porque en realidad lo soy, pues no lo sé. O es de ser un muy valiente, ¡ostras!, o ser un poco suicida. No, y un tanto. Poquito, claro, es decir, madre mía, se expone totalmente a la crítica. Por eso yo le decía, ¿eres valiente? ¿Eres un torero? ¿O es que eres un poco tonto? Porque se lo estás poniendo en bandeja
Se lo estás poniendo en bandeja a todo el mundo. Fíjate que de Pero todos modos... lo ha querido así. No, y tanto, al final es él el que escribe sus películas. Fíjate que todos pensábamos que quizá donde más se había expuesto era en Dolor y Gloria, ¿no? Y al final parece ser que no, que sigue hurgando en las heridas y él es capaz en este caso de ir incluso más para allá contra él mismo, ¿no? No contra él mismo, que Sí, me parece que es muy duro decir contra él mismo. Pero vamos, sí de abrirse más en canal. Pues sigue abriéndose y además nos pone la faceta de director y creador. De estoy creando un guión, estoy creando una novela. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Fagocitar las historias de todo el mundo que le rodea. Pero claro, las historias que nos rodean, Javi, algunas son buenas, otras son malas y otras son muy duras. Y para que tú hagas un guión, pues hablando de muerte, de soledad, de mil historias, estás contando la historia de otra persona, como no tengas su permiso, dices, madre mía, que estás contando mi vida y lo mismo yo no te autorizo. O sea, no estás... ¿Por qué estás fagocitando una historia que no es la tuya? Cuenta tu vida, no cuentes la mía. Pero él se nutre de las historias de toda la gente que está alrededor, de toda esa gente que conoce, para crear su propia historia. Y entonces, claro, abro ahí la pregunta que puedes llevar luego a la mesa. ¿El creador, el escritor, está autorizado a escribir las historias de los demás cuando no son tuyas? Porque claro, hay lo que muchas pasa, que son reales y otras que no. Pero eso ha pasado toda la vida. Es decir, al final hemos visto cómo hay determinadas historias que nos han llegado, que no son historias de una persona en concreto, pero que sin embargo han querido contarlas a su propia manera. Yo creo que al final es algo que se permiten, pero no los escritores, los cineastas, los creadores en general. Exactamente. Esto es el dilema que nos dio en la última parte de la película. Vamos a ver, la primera parte de la película va fenomenal. Estás viendo una película de Almodóvar con ese colorido, con esos espacios comunes que nos caracteriza, como es el Lanzarote, con algunos planos, creo que tiene 5 en concreto, que dices, madre mía, esto lo hace Pedro Almodóvar, solo lo hace Pedro Almodóvar, porque no lo hace nadie más. Y de repente la película hace ¡pum!, punto de inflexión. Y tienes dos opciones. O cabrearte, que es lo que me pasó a mí, digo, ¿qué está haciendo este loco? ¿Te cabreaste con la película, en serio? Yo soy muy cabreado con él, o sea, me he tenido que ver 2 veces la película. Una, me cabré, luego hablé con él, digo, explícamela, porque ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? Ya me explicó lo que él siente, lo que él quiere, lo que él quería comunicar y demás, y según me iba hablando, yo iba un poco más aceptando la película que había visto. Luego cuando me la vi por segunda vez, cogí unos matices que no había cogido en la primera, pero es que también pasa en todas las películas de Pedro, que hay que verla 2 o 3 veces. Ya sé que no todo el mundo quiere ir a ver la película de Pedro 3 veces, porque con una tiene más que suficiente, y te la ves 3 y dices, vaya machaque que llevo hoy. Pero es que a veces las películas de Pedro, que las tienes que ver 2, 3 veces para entenderlas del todo. Vale. Que va a tener críticas, 200.000, pero es que Pedro, ¿te gusta o lo odias? Es que no hay grises. Sí, claro, escúchame, tenemos el caso Torrente, que ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, o te gusta o lo odias. Es que al final yo creo que cuando haces un producto que sabes perfectamente que es un producto con sello de autores, o te gusta o no te gusta, es que no hay mucha historia más. Claro. Tenemos aquí 2 titanes aquí en el cine este fin de semana. Tenemos a Torrente, que está arrasando 1 millón de espectadores, y a Pedro Almodóvar. También es verdad que son 2 públicos distintos. Quien ve a Torrente no ve a Almodóvar, con lo cual pueden estrenarse 2 grandes películas, fíjate lo que te digo, 2 grandes películas que no tienen nada que ver una con otra. Claro. Que una seguramente tendrá nominaciones, lo mismo la de Pedro, y la de Torrente se quedará sin ninguna, cuando ha tenido más espectadores y más taquilla que ninguna otra película, que siempre es el gran castigado, Santiago Segura. Pero hijo, el cine es así, y la academia también es así, un poco rancia. En fin. Oye, sobre lo que decías tú a un momento de la muerte, decía yo lo de que hay un sonido que quiero que escuches y que yo creo que es importante escuchar tu pregunta, porque dentro de esa confianza que tú tienes ya con Pedro, le hacías una pregunta que yo creo que marca mucho precisamente lo que es el desarrollo de su cine. Dale, Jorge. Perdóname por la pregunta, pero yo a veces viendo la película te digo, Pedro, es que me da la sensación, te lo digo con todo el cariño del mundo, como que no has superado la muerte de mamá, o sea, es tan difícil superar una muerte. Yo creo que la muerte de una madre te acompaña siempre, esa ausencia te acompaña siempre y aprendes a vivirla de un modo natural, casi normalizándola. Pero la presencia de la muerte está cada vez más presente en mi vida y en mis películas, primeramente por la edad,
porque vas viendo cómo se muere la gente, y también porque sigue siendo el gran misterio de la vida es todo eso. Oye, lo de la edad es importante, me da la sensación. Al final cada uno hace determinadas obras dependiendo del momento en el que está. No puedes ver la vida igual con 20 años que con 70. Esto es así. Exacto, lo que hablábamos. Por eso te dije al principio de esta charla que tenemos, le da igual, tiene 74 años, ya le da igual que guste su cine o que no le guste su cine. Y sobre la muerte, es que siempre vemos muerte. O sea, es verdad que en Castilla-La Mancha pues nos atrae muchísimo la muerte, el negro nos mola, ya sabes cómo son los sanatorios y los duelos en Castilla-La Mancha y tal, pero es que claro, tanta siempre la muerte en las películas de Almodóvar y ya, como esto que se me bloquea, y le digo, mira Pedro, es que luego me arrepentí de decir mamá, porque digo, bueno, es un poco de respeto, que eres un director de cine con 2 Oscars y yo aquí un periodista, pero se me escapó lo de mamá y de repente es como trágame tierra, que le tenía que haber dicho tu madre, pero me salió del alma, de verdad, de Pedro. Es que tengo la sensación que no has superado la muerte de tu madre y está siempre ahí R que R. No hay película de Pedro donde no salga un hospital, alguien muriéndose y la muerte. Es que es un clásico, es como el flan de la tía. Bueno. Es como el flan, siempre hay un flan, pues siempre tiene que hablar de ese tema. Y yo creo que tiene que venir. Pero esto es opinión mía y personal. Lo de que tiene que venir. Jorge, tenemos el segundo sonido, que yo creo que es importante escucharlo. No tengo que volver a Almagro a hacer algo allí. Porque Almagro para mí es como si fuera mi pueblo, ¿sabes? Como si fuera Calzada. Porque Calzada ha cambiado demasiado de fisonomía. Ha cambiado la estética del pueblo y Almagro sigue siendo el pueblo manchego que yo recuerdo de pequeño. O sea, que tiene que volver. Es que tiene que volver. Es que yo es que creo, fíjate, hoy es un gran estreno en su pueblo. Hoy todo el pueblo está de tiros largos yendo a ver la película de Pedro Almodóvar. Y es que él lo primero que hace es programar su película. Tú sabes lo que cuesta programar una película, porque cuesta mucho dinero, y llevarla a un cine. Y él la lleva a un cine, que es el de su pueblo, para que todos los vecinos del pueblo vean su curro. Y luego, lo que le decía, Pedro, para cerrar heridas, tienes que ir de una vez a tu pueblo y hacer una película como la que tú quieres y empezar a cerrar todas esas heriditas que tienes, que ya tienes 74 años, y cicatrizarlas. Pero en tu pueblo, en tu tierra, con tus vecinos, con tus mujeres. Y lo tiene que hacer. Y él sabe lo que lo tiene que hacer. Él sabe que lo tiene que hacer. Pues, porque claro, con 74 años, siempre hablábamos que con la película anterior que decíamos que iba a ser la última. Me confesó que ya está escribiendo otra. Si es que no para, está escribiendo otra. Y ojalá esta última tenga mucho que ver con su tierra. Pues y le traiga su tierra. Pues veremos a ver. Eso sería bueno, sobre todo además, por lo que tú decías, ya no solamente por Pedro y porque al final Pedro es La Mancha, no lo olvidemos, sino también en este caso porque supondrá hablar de nosotros, y no lo hablo en un sentido ni turístico, tal, hablamos de hablar de nosotros como sociedad, y eso es importantísimo, así que nada. Claro, Vicente, no, solo decirte que es que si no fuera La Mancha, ¿tú crees que estrenaría en su pueblo todas sus películas? No. Es que es más manchego que la Llaneira de la Vicine. Es que es como un molino. Él es un molino de consuegra. Claro. Está ahí plantado. Se ponga como se ponga. Irá al MoMA, irá a Nueva York, irá a los Oscars. Pero al final es un mancheguzo. Como todos nosotros. Pues claro, pero gusta nuestra tierra y ya está. Y ya está. Escúchame, te voy a dejar que vamos a seguir adelante con el programa, pero que sepas que me ha encantado estar contigo y que nos cuentes así, por una parte lo que te dijo Pedro y por otra parte, en este caso, haber sacado un poquito de orgullo por esa entrevista que decimos que concedió a esta casa. Gracias. Así que dale un beso de nuestra parte si hablas con él, ¿vale? Venga, yo te digo lo que le dijo la Carmen Mabla. Nene, tú vales mucho, tira para adelante. Anda, Vicente, un beso. Hasta luego. Nosotros, 22 sobre las 7, vamos a seguir hablando de La Mancha, pero desde otra perspectiva. Entras con un guiño, todas las miradas van al mismo sitio, todos preguntan ¿quién es? Todos te quieren conocer.
Por cierto, esto que está sonando también es Made in Castilla-La Mancha, ¿eh? Es un chaval que se llama Iván Ilay, yo lo he descubierto por redes, él además decía lo de es que quiero que suenen mis canciones en los medios públicos. Pues aquí está, sacando este Wendy, que es su último sencillo, en el de Hoy No Pasa, a ver si hablamos con él en algún momento. Y con esto de fondo voy a saludar por una parte a Julián Añil. Hola Julián, buenas tardes. Buenas tardes, Javier, buenas tardes. Anda, que sepas que además va a ser un gustazo hablar con vosotros ahora precisamente de que sí de Almodóvar, de lo que supone, etcétera, etcétera, porque tengo además a dos manchegos muy manchegos. Y por otra parte, yo sé que ya ha estado en el de Hoy No Pasa. Yo le quiero mucho por redes y le sigo mucho por redes, pero yo no le había saludado todavía y me consta que estuvo la semana pasada con Gloria. Él es Pedro Serrano, pero lo conocemos como la Pedro S en redes. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, mira, tenía ganas de conocerte a ti también, que la otra vez no estabas, hijo. Claro, no estaba. Yo estaba haciendo las otras cosas que me toca hacer, no hay más que nada. Claro, pero bueno, claro. Ahí está, como decimos, qué gustazo, porque además yo a Pedro lo conozco por redes sociales y además me encantan sus vídeos porque suelta cosas muy manchegas, con las que además nos sonreímos mucho. Y no es reír, es sonreír, porque al final es parte de lo nuestro. O sea que, como os decía, me gusta mucho lo de hablar de buena parte de lo que hemos estado escuchando de Almodóvar con vosotros, porque claro, nos decía Vicente Serrano lo de, es que él tiene que volver a la tierra para intentar ver, en este caso, cómo somos nosotros ahora. Julián, al final la tierra no sale de nosotros. Esto es así. Pero claro, y es que además vamos emanando Mancha, o bueno, Castilla-La Mancha, pero vamos emanando ese carácter y eso es algo tan nuestro que además me ha encantado cuando ha dicho lo de que la muerte nosotros lo tomamos de una forma muy particular, y es que es cierto. Sí. Y para mí quizá es uno de los los puntos fuertes de nuestro carácter, de tomarnos esas cosas con cierto humor. O sí. No verlo tan oscuro. Vicente decía lo de que no hay, Pedro, y voy contigo, decía que no hay como ir a un tanatorio, y es verdad que cuando hablamos acerca de los velatorios en La Mancha, son muchas horas, hay muchos sitios donde los tanatorios ya se cierran a las 12 y no abren hasta por la mañana. Sin embargo, aquí en Castilla-La Mancha, en buena medida, todos siguen abiertos toda la noche y la gente va pasando, la familia está allí, y hay muchas veces que hay cosas que no pueden doler todo el rato. También se generan risas en los tanatorios, que es algo que a la gente le sorprende mucho, pero que es casi lógico, es una vía de escape. Totalmente, el punto de encuentro un poco. De hecho, hace no mucho yo, una persona cercana, perdí un familiar y a mí me insistía en plan, no hace falta que vengas tal. Digo, mira cariño, yo soy de pueblo, para mí un funeral es un planazo, o sea, yo voy de cabeza. Lo de y aparte es eso, en mi pueblo también es como antes, en la época de mi abuela, hay un dicho, una creencia popular que era cierto, es que cuando fallecía un niño pequeño se hacía un chocolate. Era como, y decían, cuando un niño estaba así como medio enfermo, decían, esto va a tener un chocolatillo. O sea, la crueldad llevada a lo bizarro un poco. Pero es parte de la forma que tenemos de ser, Julián. Yo el chocolatillo me parece... No, yo eso reconozco que no lo había escuchado, Pedro? Te tengo que decir. Julián, tú... Pues sí. Yo sí lo había escuchado, y además hay gente que después de cuando se muere un familiar o algo, se reúnen en la casa del familiar y empiezan a merendar. O empiezan a comer. Claro. Escuche, y cuando se llevan las cenas, te he traído esto aquí para que paséis la noche. Bien, y luego también, ya no solo eso, sino que el plan, no sé si en otros pueblos, pero por ejemplo en mi pueblo se dice mucho, voy a dar la cabeza. Voy a dar Nos reímos la cabeza. porque me da la sensación de que somos, Pedro, que también hemos reconocido, ¿no? Por supuesto. Sí, seguramente. Seguramente, Pedro, seguramente lo habrá reconocido, porque ya te digo que la cabeza es el ir a la iglesia a dar el pésame, pero dar la cabeza porque agachas la cabeza. Claro, está ahí toda la familia puesta y va todo el mundo dándote la mano y te va diciendo, te acompaño en el sentimiento a todo el mundo, ¿no? A toda la familia. Que luego que hay familia que evidentemente lo siente muchísimo y hay otra parte de la familia que dice, ya ves tú, ¿por qué tengo que estar yo aquí? Que eso es algo que hemos visto cómo ha ido cambiando también con los años.
Julián, Sí, venga. sí, totalmente. Y luego encima, también otra cosa que me parece muy curiosa y yo con mis amigos y lo he escuchado siempre, de tomarse la muerte como algo como está ahí, pero también se bromea un poco, ¿no? Sí, claro, es que... Se lleva como muy cotidiano. Mi abuela, que todavía está viva, pero su lápida la tiene comprada y la tiene preparada y es algo muy normal, y gente que dice, bueno, pues ya voy a comprarme la última finca. Tú dices lo de la lápida, Pedri. Yo, en el caso de mi abuela Nati, siempre diré que a mí me impresionaba el saber que ella tenía comprada su mortaja, que se había comprado la tela para que la enterraran con ella porque a ella le había gustado mucho, le parecía un color muy bonito. Fíjate tú qué bonito, qué bien me va a quedar. Y mi abuela se había comprado el terciopelo para que la enterraran. Sí, total. O sea, esa naturalidad de prepararse, ¿no? Es como aceptar un poco el destino, que también lo desdramatiza un poco si lo piensas, ¿no? Porque Sí. es como, bueno, ya es el siguiente outfit que me queda, ¿no? O sea... Escúchame, que igual Zara no sabe que tiene una vía de negocio, ¿eh? Pues mira que no te escuche la Mancio, que si no, la colección primavera-verano, o sea... ¿Te imaginas? O sea, sería una fantasía lo de la colección primavera-verano en cuestión de mortajas. Sí, yo qué sé, cuestión de verlo, pero es verdad que es como muy nuestro. Así que nada, oye, vosotros sois muy de Almodóvar, Julián, ¿tú? A mí sí, a mí me encanta. Y de hecho, de mis películas favoritas es la de Pepi Lucy Bomb, una de las primeras que sacó. Y bueno, y volver porque es donde se ve la mancha y ahí creo que en todas las películas está presente ese carácter manchego, pero a mí me encanta Almodóvar. ¿Y Pedro, tú? Yo, por supuesto, o sea, yo lo que digo siempre, soy actor y soy marica, la única persona que me puede dar trabajo es Pedro Almodóvar, o sea... Es que estoy deseando conocerle y que me conozca. O sea, mi principal intención es esa. Pero sobre todo eso, conecto mucho con sus pelis, como dice Julián, porque es que deja muy pregnado La Mancha, y los que somos de aquí, pues claro, es que es un gusto que el director como más internacional que tenemos encima sea de esta tierra, la refleje también. Y reconocer incluso los escenarios cuando salen las películas, cuando viene al pueblo, decir, es que literal parece que estoy saliendo a la puerta de mi casa, o sea, es muy fuerte. No, y tanto, pero bueno, pues ahí está, como decimos. No sé si vais a ir este fin de semana a verlo o no, pero que sepáis que es un planazo. Oye, par de dos, que escuchadme, que no voy a decir aquello de que os invito al chocolatillo, porque igual queda un poco feo, ¿vale? A estas horas de la tarde, pero lo del chocolatillo en otro lado no voy a decir que no, ¿eh? Hombre, por supuesto, cuando quieras, ¿eh? Hombre, y si hay un funeral, hay que de punto hablarlo. vamos, sin duda. No sé yo si quiero en este caso ir a un funeral o no, eso no sé si me apetece mucho o no, pero bueno, en cualquier caso lo de juntarme con vosotros dos sería cuestión de plantearlo cualquier tarde de estas. Julián Añil, Pedro Serrano, muchísimas gracias a los dos. Nada, a ti, qué guay, qué placer. Ahí, qué gustazo hablar con vosotros dos. Un besazo para los dos muy gordo. Un beso, hermoso. Un beso, otro para Alfonso, sí, vosotros. señor, ahí está. 31 sobre las 7. Por cierto, ya que estábamos hablando acerca de lo de qué sonaba, lo de las iglesias, etcétera, ¿saben que en la Catedral de Toledo este fin de semana va a sonar un instrumento que se creó exclusivamente para la Catedral de Toledo? Yo no sé si ha sido difícil o no encontrar precisamente ese sonido, poder traerlo de nuevo a lo que va a ser su emplazamiento original. Vamos a saludar a alguien que ha sido colaborador de esta casa, que es uno de los directores de orquesta más conocidos de nuestro país y además es alguien a quien queremos mucho. Javier Ulises, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué placer escucharte. Javier, no he exagerado ni lo más mínimo, ¿no? Bueno, no. A ver, lo primero que hay que decir, estabais hablando de muerte. Hombre. Y la Semana Santa es muerte y toda Semana Santa también detrás de la muerte trae una resurrección. Y la resurrección es la resurrección de esa voz dormida, de esa lira del cielo, de ese sonido que por fin
siglos más tarde se devuelve a la catedral en esta celebración de los 800 años de la catedral, así que es una manera maravillosa de recuperar la identidad sonora, y además para vosotros, que sois gente de radio y que nos escucha muchísima gente, pues escuchar un sonido nuevo, un sonido que renace, el de la lira del cielo. En todo caso, Javier, no vas a estar tú solo allí, porque quien va a tocar la lira es Juan José Montero, que está también con nosotros. Hola, Juanjo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Un auténtico placer. Yo no sé si es impresionante el enfrentarte a tocar un instrumento como este, una reproducción de algo que llegaba a la catedral, escucha, que me ha apuntado el año yo por aquí, en el año 1628, pero que ha tenido que ser reconstruido. Pues efectivamente, además, mira, como ha comentado Ulises, soy el primer tañedor de viola español que se conoce desde hace ya 200 años. Entonces, bueno, me siento sobre todo muy ilusionado por recuperar. Yo creo que parte de la cultura y de la intención del 8º centenario es la recuperación de sonidos que había en la catedral, que antes se daba mucho valor y que actualmente pues también queremos hacerlo para celebrar este cumpleaños que tenemos por delante. Javier, ¿qué es lo que tiene de especial esta lira del cielo? ¿Qué lo diferencia de otros instrumentos que pueden parecer similares? Bueno, lo primero, para que los oyentes entiendan de qué es lo que estamos hablando, para que lo visualicen, porque lo han escuchado, ese era Juan José Montero tocando la lira del cielo al principio de este pequeño espacio, sí, digamos. Claro. Hombre, lo hemos puesto a posta, para visualizar, es una especie como de piano verde, para que nos entendamos, más bien un clave o digamos un mueble que se parece por fuera a un piano, aunque un poco antiguo, es de color verde y dentro tiene una serie de mecanismos, unas ruedas que van girando, y al bajar una tecla, en vez de como en un piano que hay un macillo que percute una cuerda, aquí al bajar una tecla un mecanismo acerca la cuerda a esas ruedas giratorias y surge un sonido por frotación que se parece pues al de una viola de gamba o una zanfoña, digamos. Así que suena como si un órgano se produce el sonido a través del aire fluyendo. Aquí el sonido viene de la frotación, el sonido viene de un sonido continuo como un órgano, digamos, de violas y de violines o de zanfoñas. Es como un sonido, el efecto es muy mágico y yo creo que por eso viene, más que por una cuestión organológica, ese nombre de la lira del cielo. Es como si fuera un timbre que baja desde las alturas para cohabitar con nosotros, importante, solo y durante la Semana Santa en la Catedral de Toledo. O sea que estaba su presencia acotada en la Semana Santa y sus músicas, sus sonidos, y en un lugar muy concreto, la Catedral de Toledo. No, ahora preguntaremos por ello precisamente, porque yo creo que es importante señalar que era eso, que estaba acotado solo a la Catedral de Toledo, que a mí me parece espectacular como punto. Pero, Juan José, cuando llega el momento de empezar a tocar, porque claro, nos ha contado Javier, te va a llamar Ulises, te va a llamar por el apellido, Javi. No, Ulises es mi segundo nombre. De hecho, artísticamente siempre Ulises y Jan. Pues fíjate, sin embargo, yo en mi caso será lo de la confianza. Al final son muchos años, Javier. Te he entrevistado muchas veces. Por supuesto, y yo por supuesto. Te conozco como Javi. Sin embargo, le preguntaba a Juan José que tú nos contabas cómo se había creado, cómo llegaba ese sonido por fricción, pero, Juanjo, ¿cómo es el momento en el que tú por primera vez tienes que enfrentarte a tocarlo? Porque, claro, doy por sentado que un instrumento tan único no es habitual tocarlo. No todo el mundo aprende a tocar la lira del cielo porque sí. Pues mira, te contesto desde la ilusión que hace pensar que es un instrumento que está en Bruselas, el original que había en Toledo, que se encuentra allí expuesto en el Museo de Instrumentos de Bruselas, y que del propio museo van a venir dos personas, las dos conservadoras, la actual y la anterior, a ver cómo sonaba ese instrumento. Es verdad. O sea, que ellas nosotros... Espera. Dime. Ellas no lo sabían. No, porque el instrumento que se conserva allí, el original que había en Toledo, en el siglo XIX se termina vendiendo, pasa de manos, pasa a un anticuario, llega a Bruselas, se adquiere por su parte, y este instrumento no suena. De hecho, como tiene un valor histórico, el ponerlo en marcha podría suponer hasta un peligro para la propia conservación del instrumento. Pero nosotros lo que hemos hecho es una copia exacta a través de un taller de Polonia, un taller que es a cargo de Sławomir Fubryski, un constructor polaco, que nos ha hecho una copia exacta. Sobre todo yo he puesto mucho énfasis en que haga copia exacta de todo el mecanismo. ¿Qué pasa? Que hemos hecho un instrumento sonante, cosa que en Bruselas, por desgracia, a lo mejor se lo plantean a ponerlo, pero siempre y cuando no peligre
la integridad del instrumento. Entonces, lo que vienen es a escuchar cómo sonaba la lira del cielo toledana en esta reproducción que hemos hecho para la catedral, porque el objetivo de esta reproducción es que haga música. Y en este caso, pues te tengo que decir el gran placer que supone para mí, con Ulises y Jan, que es un lujo, además de haber sido antiguo alumno mío, cosa que a mí me enorgullece todavía más, y luego el investigador Carlos Martínez Gil. Entre los tres, pues yo creo que hemos conectado en un equipo, yo creo, estupendo y increíble. Yo creo para mí un verdadero lujo poder tener este equipo para poner en marcha no solo esta lira, sino también las obras que se conservan en la catedral escritas para este instrumento. Por eso yo creo que es una gran ocasión de irnos juntando en la catedral este sábado, pues para escuchar cómo sonaban la música de la lira toledana en el siglo XVIII. Oye, lo de las obras que acabas de mencionar, Javier Ulises, voy a llamarte por el nombre artístico. Javi, las obras estaban catalogadas, se sabía cuáles eran, fueron sencillas de encontrar. Escúchame, pregunta absolutamente estúpida a lo mejor por mi parte, ¿están escritas exactamente igual que cualquier otra partitura? Porque claro, estamos hablando de un instrumento único. ¿Cómo es eso? Es una pregunta muy acertada, no, es fantástica la pregunta. Lo primero decirte que en esas visitas que hicieron esta comitiva de la Catedral de Toledo que encabezaba Juanjo a Bruselas a conocer el instrumento, en una de esas visitas ofrecieron al museo precisamente las partituras, o algunas de ellas, o todas, que se conservan en el archivo de la catedral, en el archivo musical de la catedral, llevaron unas copias de las partituras expresamente de la lira del cielo. Es decir, que esta oportunidad de recuperar un instrumento es como para celebrarlo por todo lo alto, pero es que además es la llave que abre una puerta a un universo sonoro nuevo, que son las obras que tiene este instrumento, la lira del cielo, como instrumento obligado. Es decir, que está en la plantilla de instrumentos y que los compositores usaban para cocinar. Imagina que de repente estamos recuperando una especia que se ha perdido y puedes cocinar nuevos platos, pues eso ocurre también con las músicas de la catedral. Ahora mismo, si nos oyes a Juanjo y a mí un poco acelerados, es porque acabamos de terminar el ensayo general del concierto de mañana y ya por fin vemos cómo funciona la música, cómo se cruzan las voces, cómo empastan los instrumentos, así que estamos todavía pues disfrutando estos primeros contactos con el repertorio dedicado a este instrumento. Y de hecho todas las obras que se van a interpretar en el concierto, salvo la de la lira del cielo, que no va a ser estreno en tiempos modernos, todas son estreno en tiempos modernos, es decir, que algunas desde 1764, y aunque algunas se repitieron algún año más tarde, pues hace pues muchísimos años que no se escuchan estas obras. Así que es también un momento muy bello porque se está disfrutando de un patrimonio sonoro, de un patrimonio inmaterial que se custodia en la catedral y que precisamente con el concierto de mañana estamos cumpliendo uno de los objetivos de esta celebración y de esa estrategia del Cabildo de integrar un sonido nuevo, el de la lira del cielo, pero el de mostrar y compartir con las personas, con la sociedad, esos tesoros musicales que se custodian y que se salvaguardan dentro de los muros de la catedral, que no es solo un edificio, sino una institución que contempla, que conserva y que exhibe la belleza del arte y de la música en este caso. Me gusta mucho que Javier haga hincapié en ello porque, Juanjo, es importante señalar que ese instrumento está colocado ahí, como decíamos, en la catedral, y claro, nos contaba él que acabáis de terminar el ensayo y es importante saber cómo suena dentro de la catedral. Porque claro, cuando yo decía al principio lo de que tenía que estar colocado ahí y que sonaba de una manera determinada, es por un algo, es porque además en su momento el instrumento se creó para colocarlo precisamente ahí por la propia acústica de la catedral. De ahí esos nervios que decían y ver cómo sonaba, ¿no? Pues efectivamente, el otro día en la rueda de prensa pudimos escuchar cómo sonaba en la nave central, ¿no? Hay una pequeña diferencia. Es cierto que ahora, teniendo ese instrumento, vamos a tener más posibilidad de resolver dudas. Aunque comentas que se fue creado para la catedral, podemos establecer otra teoría, y es que este instrumento, que se construye en 1625, pasa a ser propiedad de la catedral en 1628. Quizás tanto la pintura, que no tiene un carácter totalmente religioso, como el propio sonido, quizás venían de otro tipo de música más palaciega,
pero la catedral supo introducirlo dentro de su patrimonio instrumental, puesto que era un instrumento que no era un órgano, y en Semana Santa hay prohibición de tocar el órgano. Quizás esta fue la razón por la que la Catedral de Toledo adquirieron este instrumento 3 años después de ser construido. No digo que fuera exactamente para un tema palaciego, pero es cierto que la pintura, que es de gran valor, porque el propio constructor, Raimundo Truchado, coincide con el pintor Maíno en San Pedro Mártir en esas fechas. Quién sabe si estamos abriendo otro camino de investigación con respecto a la pintura y nos da nuevas respuestas. La ventaja es que ya tenemos este instrumento y entonces podemos empezar distintos caminos. Que sepáis que me está encantando la entrevista porque estoy descubriendo muchas cosas que me parecen absolutamente apasionantes, lo reconozco. Me gustaría descubrirte una nueva que no se ha citado todavía y que es todavía más apasionante, que es la conexión europea que tenemos en el concierto de mañana, mañana es el Día Europeo de la Música Antigua, así que es el día perfecto para celebrar con un sonido tan local y a la vez tan global como es el de la Lira del Cielo. Y esa conexión especial es que Leonardo da Vinci en su Codex Atlanticus esboza un mecanismo similar al que está en la Lira del Cielo. No podemos asegurar para nada que el constructor Fray Raimundo Truchado conociera eso, pero sí sabemos que esa idea de Leonardo da Vinci late dentro de esta Lira del Cielo que ahora se encuentra en Toledo. ¿Sabéis cuándo se dice aquello de me explota la cabeza? Pues me está explotando la cabeza. A los dos. Oye, para ir terminando, todos aquellos que quieran acercarse mañana a escuchar esta Lira del Cielo, ¿pueden hacerlo todavía? ¿Pueden coger entradas? Sí, tenemos todavía posibilidad de entradas, muy poquitas ya, y es a través del Festival El Greco, que es el encargado, es el festival que promueve y realiza la Real Fundación de Toledo, y el encargado de tramitar y de llevar adelante toda la programación musical del centenario de la catedral, donde hay muchos conciertos programados. También próximamente tenemos a la Violondrina en la sacristía de la catedral bajo el expolio del Greco, una serie de conciertos verdaderamente interesantes. También conciertos de Corpus con Nereidas, conciertos que se van a hacer en el mes de octubre, y las batallas de órganos, que ya son un clásico dentro de la programación de la catedral. Así que en la página web www.musicagreco.es podrán encontrar toda la musicagreco.com, toda la información necesaria para poder acceder al concierto de mañana. Pues esperemos que para mañana queden completamente agotadas las entradas. Yo espero que no sea el último concierto que veamos de esta Lira del Cielo, que sea el primero de muchos, a pesar de que sepas, Javier, que me has dejado muy alucinado con lo de que solo suena en Semana Santa, antes de Cuaresma, que lo sepas, me has dejado muy impresionado, porque ya que lo tenemos, digo, podíamos intentar sacarle un poquito más de partido, teniendo en cuenta el tiempo que ha estado calladita. Yo qué sé, lucirlo un poquito más. Bueno, una cosa es la liturgia y los tiempos litúrgicos y el año litúrgico, y otra cosa es la concepción del concierto en el siglo XXI, ¿no? Ahí, pues bueno, se puede abrir la mano, pero en su estado natural era la Semana Santa. Es como si tienes que ver a una cebra en un zoo, pues no está en las mismas circunstancias que en su estado natural corriendo por la sabana. Eso es verdad, eso es así. Pero bueno, lo iremos viendo. En cualquier caso, que para mañana todo salga mejor incluso que los ensayos, porque por cómo se estoy escuchando me da la sensación de que han ido absolutamente bien. Y deciros que es un auténtico placer y que ha sido un auténtico placer mantener esta entrevista con algo que sinceramente parece magia, tengo que deciros. Javier Ulises Illán, Juan José Montero, muchísimas gracias a los dos por haber estado en este De Hoy No Pasa. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Y Javi, a ti ha sido un placer recuperarte, que lo sepas. Ahí te lo dejo. Volveré. Volveré. Un abrazo enorme. Un abrazo, gracias. 47 minutos sobre las 7, una pausa y enseguida la disquería. De Hoy No Pasa. Javier Mateo. Radio Castilla-La Mancha, Joycall. Este sábado tienes una cita con la música del futuro, un nuevo 808 Radio que nos descubrirá los últimos sonidos de Clark, Ela Minus o Massimiliano Pagliara, entre muchos otros. Pondrá en marcha el generador de ideas junto a Nando Cruz para conocer su nuevo libro, microfestivales y otros escenarios posibles, y Niños Luchando estará presentando su recién salido del horno álbum Jaff Cross. 808 Radio, todos los sábados a las 12 de la noche y siempre en nuestra plataforma playpodcast.es. Radio Castilla-La Mancha,
la radio que te escucha. La disquería. Bueno, pues vamos a saludar a Yoico, a Juan Antonio Lorente, que está ya con nosotros. Hola, Juanan. Buenas tardes, hola. Juanan, es que Juan claro, Antonio, Yoico, Lorente. ¿Cuántos programas llevamos? Llevan 2 años, que se dice pronto, y ahora cuando te estoy preguntando si te llamo de una manera o de otra. ¿Cuántos viernes? Pues por fechas y tal puede que vayan más de 80 o por ahí, calculo yo. La confianza da asco, Da asco. Pero bueno, es lo que hay. Dicho esto, Juanan, estábamos hablando de lo de la lira del cielo, estábamos hablando de lo de descubrir sonidos, porque no se ha puesto más de uno y más de dos, sino incluiría determinados sonidos, como este de la lira del cielo, en alguna de las canciones que podemos escuchar. Anda que no se puede jugar con los sonidos, que hemos dicho muchas veces aquí. Y replicar también, salvándolas, pues lo que tiene que valer, ¿no? Un instrumento de ese calibre, la facilidad que nos dan cierto tipo de programas y de plugins que se llaman, pues para emular esos sonidos, ¿no? Y traerlos a algo más mundano, ¿no? A poder tocarlo en casa, prácticamente. Total, reconozco que me ha explotado la cabeza la entrevista, lo he dicho durante ella y es verdad, con este sonido nuevo que vamos a descubrir, igual que muchas veces te digo aquello de cómo me gustan determinados temas que traemos a la disquería. ¿Con qué empezamos hoy, chiquitino? Pues vamos a empezar con Naive, que es obra de Killen y es ese sonido que se mueve en el territorio donde la electrónica pues se cruza con el lenguaje más emocional del pop contemporáneo y suena así. Escúchame, esto suena muy como esos sonidos, por una parte muy suaves de música de baile, pero luego aparte esto perfectamente podría ser encajado como una canción pop, ¿eh? Pop, totalmente, así es como yo lo percibo. Este Naive, que como bien dices tú, pues tiene esa suavidad, ¿no? En los sintetizadores que lo convierten en algo casi frágil, sutil y una voz de esas que te susurra de alguna manera, ¿no? Al oído también. Que se trata al final de eso, ¿no? Cuando componemos determinadas canciones siempre decimos lo de que hay que jugar con ella porque se trata de intentar hacer que nos llegue lo más posible. Sí. Y al final esto cada uno es un mundo, ¿eh? Y hacerlo sencillo. Yo creo que el percibir algo como pop es sencillamente eso, ¿no? El hacerlo sin artificios, el de alguna manera sentirlo cercano y sobre todo fácil de hacer. Que todo el mundo piense, oye, yo creo que... Eso de fácil de hacer es importantísimo. Entre comillas, ¿no? Entiéndase lo de fácil. Sí, no, escúchame, cuando algo que se queda muy claro. en la cabeza, que perdura, que lo recuerdas, que siempre está ahí, ¿no? Lo que llama a todo el mundo estribillo, ¿no? De una canción, que al pop, al fin y al cabo, es eso. Que se trata al final de eso, de intentar encontrar exactamente cuál es el punto para poder jugar, porque si no, no tiene gracia, ¿no? A la hora de hacer este tipo de cosas. Yo reconozco que puede ser difícil, puede ser ahí complicado, pero es verdad que lo vemos semana a semana como lo hacen muchos de ellos, ¿eh? Muchos de ellos, y sobre todo maestros en esto son los artistas británicos, que creo que están un punto por encima y por delante de todos, y al final es una escuela que hay que seguir y de la que estar muy pendiente. Prueba de ello, pues artistas como Fred Again, como Gorillaz ya, si estamos mencionando históricos, pero verdad, recientes, pues Fred Again es el mejor ejemplo. Además, que miramos la lista de la disquería, que la estuve actualizando el otro día. Ya aprovecho para decir que pasen por Spotify, que está todo ahí. Por favor. Y Fred Again está en el 20-30% de las últimas actualizaciones. Está sonando viernes tras viernes, en compañía, en solitario. Verdad. Es uno de esos nombres que no deja de salir aquí. También te digo una cosa, al final el que curra en esto es porque sabe perfectamente qué está haciendo. Totalmente. Eso sabe qué tiene que hacer. Así que nada, bueno, pues como decimos, este es el primer tema. Subimos un poquito. Y desde ya te digo que lo vas a tener muy difícil para superarlo. Muy difícil para superarlo, pero traigo otro de esos nombres que estábamos mencionando antes, aunque en este caso no es británico, sino australiano, que es Molgraph, en colaboración, que se lleva muchísimo esto de compartir estudio junto con Milky, creando este Just the Way You Are, en su versión extended, que suena así de bien. The way you walk, the way you understand me, the way you move, the way you just whisper me, the way you touch, the way you used to kiss me. I want you just the way you
¿Qué me has dicho a micrófono cerrado? Pues esto es incluso más pop que lo anterior, para mí al menos. O sea, pero... tú sabías perfectamente a lo que venías a jugar. Es que yo no he escuchado las canciones, yo las escucho aquí en este momento. Entonces, cuando voy descubriendo temas, te lo voy diciendo un poco conforme lo voy escuchando. Es lo bonito, ¿no? Claro. Bueno, pues jugar con eso, el descubrir, el decir, oye, esta música yo no sabía que existía. Molgraf, que a estas alturas yo creo que muchos de nuestros oyentes de la Izquierda de Hoy No Pasa sí que lo conocen porque ha sonado aquí recurrentemente. Pero junto con Milky, pues también una artista popera, de estas que son muy sonadas en radios anglosajonas y que, bueno, pues dan la vuelta de tuerca a ese sonido, lo llevan al terreno house y este Just the Way You Are, que fabulosamente bien pues acompaña cualquier pista de baile. ¿Sabes que este que está sonando? Mira, sube Jorge. Esto a mí me parecería una sintonía fantástica para cualquier programa de tarde en este país. Es que es ese gusano, ¿no? Que se te mete en la cabeza. Pero que además te acompaña para bien, te genera buen rollo. Buen rollo. Música al muy final buen rollista. Es de lo que se trata, viernes. Pues viernes que hay que tener buen rollo, ¿no? No, y tanto. O sea, pues se trata al final de jugar a esto. Vamos con Romy. Vamos con Romy, la de XX, que bueno, en colaboración también junto con AI. Esta vez siendo remezclada por ella, Love Who You Love, que es una de las piezas de su nuevo disco, que suena fabulosamente bien, así. ¿Sabes que esto tiene un puntito a DXX? Tiene un puntito, claro, evidentemente. Tú has dicho lo de que es. Romy, yo pensaba que iba a romper mucho más con el sonido, pero me ha recordado, ¿eh? Recuerda muchísimo el disco de Romy. De hecho, yo creo que es un apéndice de toda la historia de XX. Podemos sacarlo como en un índice, le podemos meter ahí un 1.1, este nuevo disco de Romy, porque sí que tiene esa magia, ¿no? Ese sonido característico, pero que en este caso pues se gira de alguna manera hacia la pista de baile con esos sonidos de ahí, que le mete ahí en esta remezcla, algo que convive con naturalidad, baile, y que como siempre pues hay que hacer gala de este tipo de sonidos porque acercan la música de baile a otro público que a lo mejor no está tan acostumbrada a disfrutarlo. Y es verdad además que hay determinados sellos, determinados nombres que aportan un plus. Es decir, fíjate que decías tú lo de Romy con DXX, es verdad que cuando un grupo ha sabido encontrar un sonido propio, cuando un grupo ha sabido encontrar un universo propio incluso, es decir, el extenderlo, el poder jugar con él, a mí me parece importantísimo. Y sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría de los componentes de DXX pues tienen sus carreras también en solitario, trabajan en el estudio. Tenemos el caso de Jamie, que es un artista increíble, que está haciendo música para artistas que no nos imaginamos y a lo mejor de los que no sabemos que les están haciendo la música. Romy ha vuelto a demostrar ahora que ella por solitario pues también tiene una carrera increíble y mucho que contar. Y bueno, siempre decimos lo mismo cuando suena uno u otro. Esperemos que haya algo de DXX inminentemente. Sería fantástico. Antes de seguir y antes de la última canción voy a decirte algo y voy a piropearte. ¿Puedo? Venga, dale. Qué gustazo escucharte cuando hablas acerca con esa autoridad que hablas de determinados grupos como esto de DXX, porque cuando le pregunto por determinadas cosas él no sabe qué le voy a preguntar. O sea, lo de que esto es una conversación real. Sí, porque yo tengo real, aquí el guión, claro, no vale para nada. Pero esto es así, pero hablar es un auténtico gustazo. ¿Con qué cerramos la disquería? Pues vamos a despedirnos con una de las voces más sensibles del pop. Hemos venido, pues eso, poperos hoy, no sé por qué. El tiempo que nos ha engañado, ha empezado la semana con sol y ha acabado todo gris, pues con este Get Go, que es una maravilla narrativa íntima que suena así de bien y ahora lo comentamos. Mucho esto también, ¿eh? Arlo Parks, nombre para apuntar, ganadora del Mercury Prize, que bueno, pues con este Get Go, pues nos presenta este sonido que yo denomino soul contemporáneo y que nos hace salir un poco también de lo habitual, pues para despedir una semana más. Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer directamente es
quedarnos escuchándolo. Sí, porque mola, ¿eh? No, porque recordando dos cosas. Primero lo de la actualización. No, primero lo de la actualización de la disquería. Eso, la actualización de la disquería. Vamos a tirar con ello. Lo compartiremos ahora, ¿vale? En cuanto acabe el programa, lo compartimos. Y lo segundo, mañana, y lo segundo, 8:08 mañana, a las 12 de la noche. 8:08 a las 12 de la noche, programa interesantísimo, con charla sobre un libro, Microfestivales, de Nando Cruz, el periodista que ha dado la segunda parte de aquel Macrofestivales, en el que no va a ser todo negativo, sino que vamos a hablar pues de opciones que hay, ¿no? De hacer frente a todo este tipo de megafestivales que hay, que están inundando todo, y de alguna manera también poniéndole difíciles las cosas a muchos. En la radio de los festivales hablar de ello me parece especialmente interesante, ¿eh? Te tengo que decir. Por supuesto. Ya que estamos hablando acerca de sacar pecho. No todos son Radio festivales de Mancha, 30.000 personas. Efectivamente, ya que Radio Castilla-La Mancha es la radio de los festivales, nosotros sí somos de los que miramos los más grandes y los más pequeños. Y muchas veces los más pequeños son mucho más interesantes. Pues así Nando tiene mucho que contar mañana. Pues con ello nos vamos a quedar. Juana, Nati, hasta la semana que viene. Hecho, aquí estamos. Y nosotros, pues que les dejamos ya con la información que llega Francisco Medina Beite, y que decirles que ha sido un auténtico placer pasar de nuevo la semana con ustedes, que volveremos el lunes, Gloria Santoro y yo, a las 7:05 como siempre en el De Hoy No Pasa. Disfruten mucho, señoras, señores. Adiós.